Entonces la información proporcionada por la primera derivada es la siguiente. Si tenemos que la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. ¿Y cómo podemos bosquejar una función creciente? Simplemente graficamos una línea recta con pendiente positiva. Y si esta es la función, no importa dónde tracemos una recta tangente, esta recta tangente siempre va a tener pendiente positiva. Ahora, ¿cuándo la función va a ser decreciente? La función va a ser decreciente si su primera derivada es negativa. Entonces aquí vamos a tener que bosquejar aquí una función decreciente. Por ejemplo, este tipo de gráfica. O el comportamiento realmente interesante es qué pasa cuando la primera derivada es igual a 0. Ahí vamos a tener que la función no es ni creciente ni decreciente. Pero podemos tener diferentes comportamientos. Aquí hay una recta tangente horizontal. Entonces, si tenemos una recta tangente horizontal, digamos, si bosquejo aquí una gráfica, aquí vamos a exagerar un poco este efecto. Ahí estamos. Entonces, observen qué sucede ahí, por ejemplo, en este punto. Va a denotar este punto como que x es igual a 1. Aquí hay una tangente horizontal. Y como que este punto aparenta ser un punto relativamente alto. No es el más alto en todo el dominio de la función, pero si estamos entre 0 y digamos por ejemplo 3, este va a ser el valor más alto. Entonces aparentemente digamos cerca de x es igual a 1, f de x1, f de 1 es el valor más alto. Ahora digamos qué sucede cuando estamos alrededor de x es igual a 3. Vamos a tener que este punto x es igual a 3 es un punto relativamente más bajo. E incluso en el dominio de este problema sería el punto más bajo. Entonces voy a graficar este comportamiento con el más alto, como la cima de una montaña. Y ahora cerca de x es igual a 3, f de 3 es el valor más bajo. Y ahorita solo estoy definiendo conceptos. Ahora, ¿observan algún otro punto donde la recta tangente sea horizontal o no? Veamos qué sucede aquí. Aquí hay como una tangente horizontal. Pero observen que aquí en este caso ¿No se puede porque la atraviesa? Bueno, aquí digamos la tangente es horizontal, pero no habría ningún comportamiento de un valor máximo relativo o un valor mínimo relativo, pero tenemos que estar muy conscientes que aquí también la derivada es 0. Pero en este caso no es ni el valor más alto ni el valor más bajo, porque observen que a la derecha tenemos valores más altos y a la izquierda tenemos valores más bajos. Entonces cuando la primera derivada es 0, vamos a tener tres tipos de comportamientos posibles: o este máximo relativo, o este mínimo relativo, o este otro punto que todavía no lo voy a definir, lo vamos a definir posteriormente. Pero también
puede que no haya ni máximo ni mínimo. Entonces observando f' de 5. Entonces digamos, ¿cómo puedo definir estos, el valor más bajo y el valor más alto? Tenemos estas nuevas definiciones, los máximos relativos, que son bastante similares a los máximos absolutos. Entonces digamos, con extremos relativos vamos a tener que f tiene un máximo relativo tiene un máximo relativo, tengo que decir en dónde. En x es igual a c. Si cuando comparamos todos los valores de f de c, estos van a ser mayores o iguales que f de x para algún intervalo de la función. Entonces este intervalo no necesariamente va a ser todo el dominio de la función, solo tenemos que verificar un intervalo cualquiera. No tenemos que llegar, digamos, al extremo de decir, bueno, esto va a ser válido entre 0 y 3. Bueno, incluso para ser más extremos tendríamos que decir entre 0 y posiblemente hasta como en 6. Simplemente tenemos que encontrar un intervalo. Incluso si este intervalo es el intervalo de 0.5 a 1.5, eso es más que suficiente para verificar que es un máximo relativo. Ahora, el mínimo relativo se define prácticamente igual. Solo que ahora vamos a tener el comportamiento contrario. Los valores de esta función en x es igual a c van a ser menores o iguales a todos los puntos que están cerca de ese valor f de c. Entonces, para un x que pertenezca a este intervalo y. Entonces, ahorita, ¿cómo vamos a identificar máximos y mínimos relativos? Hay dos formas de identificarlos. Entonces, se pueden identificar de dos maneras los extremos relativos. Ahora, cuando me refiero a extremos relativos, aquí hay tanto un máximo relativo como un mínimo relativo. Entonces, esa es una forma de referirse en general a los dos sin decir máximos relativos y mínimos relativos. Solo puedo decir extremos relativos y estos se refieren a los dos. Entonces, hay dos formas. Una forma es gráficamente. Entonces, gráficamente, si les proporcionan la gráfica de la función, identificarlos es más fácil porque simplemente los identificamos por inspección. Pero como van a ver, la mayoría de veces para poder realizar una gráfica es necesario identificar de manera algebraica los extremos relativos. Entonces, el segundo método va a ser un método algebraico que depende del cálculo. Entonces este es donde nos vamos a enfocar más, pero ahí está solo para orientar la discusión. Vamos a hacer un ejemplo que es el segundo ejercicio, que yo creo que ahí les proporcioné una gráfica como esta, y ahorita vamos a determinar gráficamente extremos relativos, donde la función es creciente y decreciente. Entonces vamos a considerar esta curva, yo creo que ustedes la tienen ahí, excelente. Entonces, utilizando la siguiente gráfica de y es igual a f de x, vamos a identifique donde la función es creciente y decreciente y los extremos relativos. Entonces,
¿Cómo podemos identificar los extremos? Bueno, primero, ¿dónde la función es creciente? Ajá, de 1 a 2. Entonces f es creciente. Ajá, con el intervalo abierto porque, digamos, en 2 hay una tangente horizontal. Ajá, de 2 a... sí, 3 a 5, sí. 3 a 5. 3 a 5. Sí. Perfecto. Y ahora, ¿cuándo la función es decreciente? 2 a 3. Excelente. 2 a 3 y sí, 5 a 7. Y este ejemplo me gusta mucho porque son como funciones cúbicas y cuadráticas, pero definidas por pedazos. Ahora, ¿dónde observamos, digamos, máximos relativos? Los máximos relativos tenemos que identificarlos así. Ahí hay uno, sí, 5, ajá, en 2. Entonces hay un máximo relativo aquí en 2,3. Voy a poner aquí en el punto porque estos son intervalos. Ajá, en 2. En 5. Y esto es todo. Y ahora digamos... no, el 8 hay un problema. El 8 es muy a criterio, pero digamos aquí, como no conocemos cómo se está comportando la función a la derecha, si por ejemplo se estuviera comportando así para bajando, sí sería un máximo relativo, pero si esta función está subiendo acá, entonces no sería ni máximo ni mínimo. Entonces el 8 en realidad no lo consideraría, solo consideraría, digamos, los puntos entre 1 y 8, solo porque desconocemos qué sucede para valores menores a 1 y valores mayores a 8. Pero igual, si ponen ese 8, esa es una respuesta en cierta forma aceptable. Entonces, mínimo, sí, 3 y 7. Y el 1 es a criterio. X es igual a 3 y X es igual a 7. Si queremos identificar las coordenadas, serían aquí 2,3 y 5,4. Entonces, gráficamente es bien fácil determinar cuándo la función es creciente y decreciente, los extremos relativos y todo, pero generalmente esta función se construyó con unas funciones cuadráticas y cúbicas y uno tiene que utilizar la fórmula para graficar esta función. Entonces lo primero que vamos a hacer para identificar estos extremos relativos es observen que ya sea que en cualquier extremo relativo o la pendiente de la recta tangente es igual a 0, o en cierta forma como que se indefine la pendiente, como que tenemos estos picos. Entonces cuando tenemos estos picos significa que la derivada no existe. Entonces ahorita vamos a observar que en todos los extremos relativos tenemos dos opciones: o la pendiente de la recta tangente 0, entonces vamos a tener f' de c es igual a 0, que se puede ilustrar de esta forma. O la derivada de la función no existe. Entonces esto equivale a decir que f' de c se indefine. Entonces estos son los que se conocen como picos o esquinas. Entonces tenemos aquí este punto. Y luego, ¿qué otro podríamos tener? Si tenemos uno que se mira de esta forma.
Entonces cuando tengamos algún punto así, puede que tengamos un máximo o mínimo relativo. Entonces la ventaja es que esto ya nos está dando una idea de cómo identificar de manera algebraica los extremos relativos. Otra vez nos vamos calculamos la derivada, encontramos dónde la derivada es igual a 0 y dónde la derivada se indefine, y esos van a ser nuestros potenciales extremos relativos. Entonces ahorita voy a escribirles esta segunda regla. Ahora hay que tener mucho cuidado con esta regla, porque observen que aquí en x es igual a 4 tenemos que también la recta tangente es horizontal, pero ahí no necesariamente hay ningún extremo relativo. Entonces no siempre que cuando la derivada sea igual a 0 o cuando tengamos que la derivada no existe, esos van a ser extremos relativos, pero van a ser candidatos. Entonces siempre vamos a tener que analizar el comportamiento alrededor de esos puntos candidatos. Entonces aquí ya tenemos la tercera regla. No, la segunda regla, todavía no tenemos la tercera. La tercera es la mejor regla, porque esa es una condición suficiente para determinar si tenemos extremos relativos o no. Entonces la condición necesaria para extremos relativos. Entonces ahorita solo vamos a observar el signo de la desigualdad, de la implicación. Vamos a tener que la función f tiene un extremo relativo en C. Si la función tiene un extremo relativo en C, entonces o la primera derivada es igual a 0 en x es igual a C, o f' de C no existe. Entonces esto es todo lo que nos está diciendo esta condición necesaria. Estos puntos que tienen esta propiedad se van a conocer como valores críticos. En otros libros también se conocen como números críticos. Se refieren más a lo mismo, solo es diferente forma de nombrar estos candidatos. Entonces digamos, ahorita solo voy a definir esto. ¿Sí? En lo de la número 2, usted dijo esquinas, se refiere como a la 8. Sí, esquinas. Esquinas es, digamos, por ejemplo, algo que... esta aquí... Esta se podría considerar también como una esquina, porque digamos el problema que está es que solo tenemos pendiente del lado izquierdo, pero no del lado derecho. Y es buen punto, porque siempre lo que vamos a ver que los extremos del intervalo también vamos a tener que analizar cómo es ahí su comportamiento. Y también no existe un salto, ¿no? Bueno, si hay salto, hay un problema principal. Sí, ok, entonces... En el mismo X, solo que 10. Sí, si hay salto, entonces ese ni siquiera es un número crítico, porque con un salto entonces ese punto no sería parte del dominio de la función. Pero esos son otros puntos a tomar en cuenta, no tanto para determinar extremos relativos ni mínimos relativos, sino donde la función es discontinua y en algún momento vamos a tener que graficar discontinuidades. Pero entonces solo voy a definir el número que es un número crítico y voy a aclarar el punto de que digamos que es un salto. Entonces la definición que el valor crítico de f para un número C. Eso iba a preguntar. ¿Sí? ¿Cuál es la regla 1? La regla 1 la habíamos visto la clase anterior, que era de que si la de primera derivada, la regla 1, aquí ya la tengo, ¿ven? Es esta, sí. Ajá, esa es la regla 1, perdón. Sí, eso me faltó, pero lo teníamos ya en la clase del miércoles. Entonces la regla 2 es condiciones para identificar extremos relativos. Entonces para un número C en el dominio de una función, un valor crítico de la función aquí
bueno, un valor, entonces para un número C en el dominio D mayúscula de una función, un valor crítico de la función satisface, ya sea que su primera derivada es igual a 0 o que la primera derivada en este punto no existe. Entonces vamos a quitar los signos de igualdad y simplemente vamos a escribir no existe. Y aquí vamos a dejar esta función. Muy bien. Entonces los valores críticos van a ser nuestros potenciales números extremos relativos. Entonces los valores críticos son los potenciales extremos relativos. Y ahorita voy a graficar un montón de casos, digamos, cuando vamos a tener si realmente un extremo relativo y en cuáles casos no. Entonces aquí vamos a trabajar con cuando tenemos saltos, discontinuidades, cuando la recta tangente tiene pendiente infinita. Entonces, por ejemplo, si estamos con este punto de la discontinuidad de salto, aquí voy a graficar una función y luego voy a graficar esto acá y voy a poner que este es el número 2. Entonces, para aclarar la duda que me preguntaron hace un momento, ¿aquí habría algún máximo relativo o no? Aquí que en x es igual a 2. Sí, aquí no habría, sí, porque no está definida la función. Entonces, por eso es que, digamos, en algún momento en las definiciones se refieren a un intervalo abierto. Entonces, el comportamiento del máximo o mínimo relativo es que a la izquierda y a la derecha de ese punto vamos a tener que ese es el valor más alto o el valor más bajo. No existe ni la derivada y la función no es continua. Entonces, en este caso, x es igual a 2 no es parte del dominio de la función. Entonces, en este caso, x es igual a 2 no es un número crítico, no es un valor crítico de f. Y tampoco vamos a tener un máximo o mínimo local. O sea, no hay máximo o mínimo local en x es igual a 2. Entonces, algo que vamos a tener que tener muy presente es el tema de la continuidad. Si tenemos discontinuidades, ahí ya no podemos hablar de máximos o mínimos relativos. Incluso ponerse a hablar aquí de función creciente o decreciente, lo podríamos hacer, pero tendríamos que decir, bueno, hasta 2 sin incluir el 2 y luego pasado de 2, la función es decreciente. Y este tema es tan delicado porque si en algún momento logro, seleccionar esta función por tramos para que sea continua, ahora este sí se va a volver un máximo relativo, ¿sí? Solo lo que te digo, la definición de que puede ser que es igual a 0 o no existe. Pero por ejemplo en eso ahí la derivada no existe, pero tampoco hay un valor crítico. Sí, no hay porque por eso aquí, digamos, aclarar en el dominio de una función. Entonces, como 2 no está en el dominio, simplemente no es un número crítico. Entonces es un detalle muy menor. Obviamente, aunque no sea parte del dominio, ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de graficar la función, porque si vamos a tener un salto, tenemos que tener muy presente dónde está ocurriendo el salto. O si sí, tiene que estar adentro del dominio. Tiene que estar dentro del dominio, sí. Entonces, digamos, por ejemplo, estos otros que voy a graficar, aquí sí van a ser parte del dominio. Por ejemplo, yo creo que les tenía graficadas una función como un x a la 2, un x al cubo. Entonces, los valores críticos no siempre son extremos relativos. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que esto lo estoy presentando antes de la regla 3.
en la siguiente página de las notas van a ver esas gráficas que tengo ahí de, creo que están en regla 2. Sí, ahí tenemos esas dos funciones. Yo creo que una es como una cúbica. Entonces, digamos, en este caso sí, este número crítico va a ser, es parte del dominio de la función. Es una función que no tiene ningún problema. Entonces aquí observen, no tenemos un número crítico. Yo creo que puse en A o C, pero no importa en realidad el número. Y luego tenemos que aquí la pendiente, la recta tangente es igual a 0. Pero aquí no hay ni máximo ni mínimo relativo. Entonces una buena forma de recordarse de esto es que hay que ver siempre a la izquierda y a la derecha. Entonces a la izquierda se comporta como una especie de mínimo, pero a la derecha se comporta como una especie de máximo. Entonces aquí no hay extremo relativo. Y un ejemplo de esta función sería, yo creo que esta función, si mal no estoy, sería un a menos x al cubo. O x menos a al cubo. Yo creo que es un a menos x al cubo, pero más otro número porque tenemos que subirle una altura, pero vamos a ver que funciones como la cúbica, la función quinta, van a tener números críticos, pero generalmente algunos de sus números críticos van a ser este tipo de punto, que ese lo vamos a poder ver ya la otra semana formalmente, lo que se va a conocer como un punto de inflexión, que posiblemente ya los conocen. Y luego tenemos esta otra función que nos ocurre todo lo contrario, y esta sí va a ser una función continua. Pues lo que pasa es que aquí vamos a estar creciendo. Cuando llegamos a este punto hay un cambio muy brusco en este punto. Esto es, digamos, lo que se conoce como la recta tangente vertical. Y si vamos a ver varios ejemplos de cuando la pendiente se indefine. Pero esta función, digamos, sería un x a la 1/3, si mal no estoy, más un desplazamiento vertical y horizontal. Pero entonces aquí vamos a ver que la función es continua. Entonces este punto A sí va a ser parte del dominio, pero cuando calculemos su derivada se va a indefinir. Incluso va a ser más exacto y voy a escribir esto como x menos a la 1/3. Pero la idea es que estos ejemplos son ejemplos generales, yo solo para darles un poco más de contexto. Bueno, ¿cuándo puede ocurrir esto? Aquí con una cúbica y aquí con una función cúbica, o 1 a la 5 o 1 a la 7, pero nos puede ocurrir para otro tipo de función. Entonces aquí tampoco hay extremo relativo. Entonces eso es algo que vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de trabajar estos problemas. Pero igual, digamos, aunque tengamos que lidiar con estos puntos, solo tenemos que inspeccionar un número finito de puntos para determinar extremos relativos. Pero la cuestión es, bueno, hay una condición suficiente que nos permita decir, si este es máximo local, este es mínimo local. Por supuesto que la hay. Y esta ya es la regla 3. Es la última regla que vamos a ver, y después el resto de la clase vamos a hacer ejemplos que ahí van a ver que eso es lo más importante. La teoría de extremos relativos no es tan larga. Casi que hasta se puede resumir con los siguientes diagramas que voy a bosquejar ahorita. Entonces solo tengamos que tener en mente, digamos, cuál es nuestra idea de un máximo relativo. Es simplemente la cima de una montaña. Entonces primero estamos subiendo y luego estamos cayendo. Entonces ese comportamiento alrededor del extremo relativo nos va a poder determinar si es máximo o mínimo, o si no es ninguno de los dos. Entonces aquí tengo que la derivada es aquí igual a 0. Aquí estamos subiendo y luego aquí estamos bajando. Entonces si podemos verificar por medio del diagrama de signos
que alrededor del número crítico pasamos de una función creciente a decreciente, ahí hay un máximo relativo. Hay veces que me van a ver decir de que este también lo conozco como local. Al final es lo mismo, porque digamos es como la cima de los volcanes. Tal vez digamos el volcán de Pacaya no es el punto más alto de todo el país, pero relativamente digamos alrededor del cono ese es el punto más alto de cada uno de esos volcanes. Entonces por eso es que se llaman relativos o locales, y solo tenemos que ver este comportamiento de que hay una cima, por más de que hay otra cima más alta. Entonces luego, ¿cómo identificamos el mínimo relativo local? Es como el fondo de un pozo o el fondo de un precipicio. Estamos cayendo y luego si queremos salir de este pozo tenemos que subir. Entonces aquí que caemos y luego empezamos a subir. Y toda esta información la vamos a poder condensar en el diagrama de signos, y el diagrama de signos nos va a ayudar un montón, porque andar viendo cómo la función cambia de positiva, la derivada cambia de positiva a negativa, negativa a positivo, si se mantiene, no se va a poder realizar también ese análisis si no contamos con un diagrama de signos. Y hay un tercer caso. El tercer caso es como un punto de silla o una como especie de planicie, pero después uno vuelve a subir. Entonces aquí estamos subiendo, nos tomamos un descanso y luego volvemos a subir. También se tiene el comportamiento de que digamos si uno está bajando, uno se toma un descanso y luego uno continúa bajando. Aquí se me olvidó indicar que aquí hay un mínimo relativo. Entonces aquí tenemos una pendiente positiva. Sí, es lo mismo. Voy a tratar de usar en la mayor medida de lo posible máximo relativo y mínimo relativo, pero si en algún momento me miran decir extremos locales o mínimo local, es lo mismo que relativo. Entonces digamos aquí no hay extremos relativos. No hay extremos relativos. Ajá, el signo no cambió. Entonces lo que nos dice la regla 3 es que si hay un cambio de signo, vamos a tener ya sea un mínimo o un máximo relativo. ¿Cuál? Dependiendo. Si estamos subiendo y bajando es máximo, pero si estamos... este yo creo que es menos, si este es menos. Aquí si estamos bajando y aquí si estamos subiendo. Muy bien. Entonces, esto lo puedo escribir en palabras, lo voy a escribir en palabras. Entonces, ¿a qué se refiere la regla 3? Encuentre todos los valores críticos. Y ya sabemos cuáles son los valores críticos. Donde la derivada es igual a 0 o donde la derivada no existe. Siempre y cuando estos números sean parte del dominio de la función. Ahora, si en algún momento listan unos que en realidad no son parte de la función, pero concluyen correctamente, a ver, aquí hay una asíntota o la función es discontinua, no voy a ser tan riguroso a la hora de aplicar la definición con un detallito de que no es parte del dominio. Porque si no, se va a complicar esto todavía más. Entonces, identificamos estos y luego para... ¿Sí? Te dice de encuentre todos los valores críticos de f. Pero aunque no exista la derivada. Aunque no exista, sí. Vamos a ver que en realidad uno no busca que la derivada no existe, sino cuando uno calcula la derivada, si tenemos un denominador en esa derivada y ese denominador se vuelve cero en algún punto, entonces dice, bueno. No puede uno, por ejemplo, lo que nos enseñó creciente y creciente, entonces sacamos la derivada y hacemos la tablita. Sí, ahorita precisamente es lo que quiero hacer la tablita. Entonces ahorita solo voy a escribir esto en palabras. Yo la verdad prefiero escribir la regla 3 gráficamente, pero en el libro también la tienen escritas con palabras. Entonces con palabras es si la derivada cambia de positivo
a negativo, entonces en X es igual a C, entonces f de C es un máximo relativo. Entonces esto que estoy escribiendo aquí es este caso que ya tenía aquí gráficamente. El segundo caso es, bueno, ¿qué sucede si nuestra función cambia, nuestra derivada cambia de negativo a positivo? En X es igual a C. Entonces FC es un mínimo relativo. Ahora, si el signo de la derivada no cambia, si se mantiene positivo a positivo, negativo negativo, entonces en ese caso no vamos a tener ningún extremo local. Entonces continuamos ahí. Entonces el segundo caso es este, negativo positivo. El tercer caso en realidad tiene dos subcasos, una función que sube y luego se detiene en algún punto, o una función que estamos decayendo, nos detenemos un momento y luego continuamos bajando. Y en realidad hay otros subcasos más, porque observen que aquí estoy solo graficando funciones diferenciables, entonces en realidad tendríamos que ver el caso que no existe, graficaríamos esto pero con picos o esquinas en vez de funciones que tengan una pendiente suave. Entonces si la derivada de la función no cambia, en X es igual a C, no hay un extremo relativo en C. Entonces ahí ya escribí todas las reglas del juego. Obviamente lo más importante es hacer los ejemplos. Posiblemente ustedes hubieran preferido que hiciera más ejemplos a presentar la teoría, pero yo creo que tenemos suficiente tiempo para hacer la mayor parte de los problemas. Entonces yo creo que ese sería el ejercicio 2. Miremos dónde está nuestra función. 1, 2, 4, aquí está. Sí, yo creo que voy a escribir aquí. Aquí yo creo que en las notas lo tienen como el ejercicio 3, solo porque nosotros en nuestro caso ya hicimos el primer problema de la función cúbica. Entonces, para las siguientes funciones, encuentre los extremos relativos. Para las siguientes funciones, me faltó aquí funciones. Encuentre los extremos relativos y donde la función es creciente y decreciente. Yo creo que también les puse que tratemos de hacer el trazo si se puede. Entonces en algunas funciones sí vamos a poder hacer el trazo, pero en otras va a haber un poco de debate si realmente podemos graficar esa función. Entonces, de ser posible, realice un trazado de la gráfica de la función. Entonces, empecemos. A ver, regla 4. F de X. Sí, f de X. Es 3x al cubo menos 36x. F de X es 3x al cubo menos 36x. Al cubo. Al cubo. Sí, gracias. No, 36x. El 3x al cubo. El 3x al cubo. El 36x al cubo. Muy bien. Entonces yo creo que ya vieron algo aquí. Si mal no estoy, ya habíamos hecho este problema. ¿Cuál fue el primer problema? El problema que trabajamos el miércoles. Sí, es el mismo. Bueno, entonces, sí, hagámoslo de nuevo, porque yo creo que cuando lo hicimos el día miércoles nos estábamos tratando de familiarizar con el diagrama de signos. Entonces es el mismo problema. Entonces ahí está,
¿Qué necesitamos hacer? Sí, es lo primero, la derivada nos dice dónde es creciente y decreciente y nos va a identificar los valores críticos. Entonces ese es casi que nuestro primer punto, derivada. Entonces aquí es igual a la derivada. Menos 36 y ahora digamos, ¿cómo encuentro los valores críticos? Tengo que encontrar dónde la derivada es igual a 0. Yo creo que nos conviene mucho factorizar un 9. X al cuadrado menos 4. Pueden usar la calculadora, incluso es la única alternativa al diagrama de signos es utilizando la calculadora y metiendo estratégicamente valores que estén entre los números críticos para observar solo el signo de la derivada. Entonces eso lo pueden hacer perfectamente. Lo único es que en algunos problemas se vuelve muy tedioso andar metiendo números en la calculadora. Pero hay algunas funciones, digamos por ejemplo las exponenciales o logaritmos, que si hay alguna duda siempre es bueno que siempre pueden utilizar la calculadora para estar seguros. Más y menos 2. Sí, más y menos 2. Muy bien. Entonces ahora lo que necesitamos realizar es nuestro diagrama de signos. Lo pueden realizar de izquierda a derecha o de abajo o de arriba para abajo. Yo creo que les recomiendo de izquierda a derecha solo porque al final aquí podemos empezar a hacer un medio bosquejo. Entonces en el diagrama de signos identificamos dónde están nuestros números críticos. Ahora, como estos son parte del dominio, solo pongo una línea, digamos, discontinua para decir, no, aquí sí está, estos son parte del dominio de X. Y luego lo que voy escribiendo es que voy escribiendo estos factores. 9, X más 2 y X menos 2. Y luego, como estos dos términos son los únicos que forman parte de mi derivada, voy a escribir el valor de la derivada. Y con esto ya tienen completo el diagrama de signos. Solo para recordar, sí, sí, ya tenemos completo el diagrama de signos, pero solo para recordarnos cómo sube o baja la función, voy a hacer un bosquejo muy crudo de f de x. Entonces ahí ya tenemos un montón de información. Tenemos que identificar dónde cada uno de estos términos es 0. Entonces nuestra derivada es 0 para menos 2 y 2. Entonces estos círculos indican dónde vamos a tener ceros. Ahora con x más 2, este término solo es 0 cuando x es igual a menos 2. Mientras que x menos 2, aquí está 0 cuando x es igual a 2. Y cada vez que atravesemos uno de estos ceros, nuestro signo va a cambiar en estos términos. En la derivada, para lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a multiplicar los signos. Entonces empecemos aquí. Aquí, ¿cuál sería el signo de este término cuando estamos a la izquierda de menos 2? Negativo. Y luego pasamos aquí, y como no estamos volviendo a pasar por ningún cero, ya esos signos se vuelven positivos. Ahora, ¿qué sucede con menos 2? A la izquierda de menos 2 tenemos negativo. Aquí se mantendría el signo porque no estamos pasando en ningún momento a través del eje X. Aquí ya se vuelve más. Si en algún momento tienen dudas, siempre pueden utilizar valores candidatos, digamos como un 3 aquí, o un 0, o un menos 3. Y esa es la alternativa al diagrama de signos, que evalúen la derivada en menos 3, 0 y 3, y que solo tomen nota del signo. Entonces, aquí, ¿cuál sería el signo de la primera derivada a la izquierda de menos 2? Positivo. Muy bien. Entonces, lo positivo significa que la función es creciente. Entonces, grafico algo creciente. Y luego aquí como que la tangente se vuelve horizontal. Entonces, voy a graficar como una especie de cima. Luego, ¿qué sucede entre menos 2 y 2? Negativo. Entonces, aquí bosquejo algo que sea decreciente. No tiene que ser tan exacto. Hay unas personas que incluso utilizan líneas rectas. Eso está perfecto, eso es ideal. Eso es bueno también. Y luego aquí hay más.
Entonces, observen que es lo bonito del diagrama de signos. Solo con ver esto ya podemos determinar dónde la función es creciente y decreciente y dónde tenemos nuestros extremos relativos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Sí, f de menos 2, y esto lo pueden encontrar en la calculadora. En algún momento, si quiero que encuentren el valor máximo relativo, les voy a especificar de manera explícita que lo encuentren. 3 por menos 8 menos 36 por menos 2 parece negativo, pero vamos a observar que tenemos un 72 menos 24, y si mal no estoy, este es 48. Entonces este es un máximo local. ¿Y qué ventaja tiene el diagrama de signos? Aquí está la justificación. Ahora f de 2 va a ser un mínimo local. Ahora aquí esta función es bien bonita, es la que se conoce como una función impar, que los valores negativos, si los evalúan en positivos, hay que multiplicarlos por menos 1. Si no, pueden encontrar este valor en la calculadora como 24 menos 72. Ok, espero que les quepa ahí que les haya proporcionado suficiente espacio. ¿Dónde la función es creciente y decreciente? Entonces, ¿en qué intervalos es creciente? Los valores a la izquierda. Ajá, menos infinito, sí. Y de 2 a infinito. Nos estamos enfocando en esto. Y luego la función bueno, yo creo que escribí el intervalo de creciente en decreciente, pero aquí esto se cambia, se corrige rápido. Y decreciente solo va a ser decreciente en menos 2 y 2. Entonces ahorita, ¿cómo haríamos la gráfica de esta función solo utilizando estos dos puntos? Y esto es lo bonito de utilizar cálculo, porque tal vez ustedes se recordarán de que en algún momento les enseñaron que para graficar una función había que hacer una tablita y había que escoger números entre menos un número y otro número y ir poniendo puntos de uno en uno. Aquí, como tenemos, solo necesitamos indicar que f de menos 2 es igual a menos 48 y este se comporta como un máximo local. F de 2 va a tener valores negativos bastante altos, o sea, si realmente quieren hacerlo más proporcional, pueden hacer el eje Y mucho más largo. Y luego solo tenemos que recordar, la función es creciente de menos infinito a 2. Luego es decreciente de menos 2 a 2. Y luego vuelve a ser creciente. Y es, ¿sí? Una duda, en esa tableta que hizo, ¿cómo supo que el primer signo era negativo o positivo? Porque los valores que están a la izquierda, menos 2 para x más 2, son negativos. Por ejemplo, menos 3 más 2 es menos 1, menos 4. Entonces observen qué bonito, aquí esta gráfica ya es ideal. O sea, tal vez algún detallito que podríamos poner es hallar este intercepto en x. Estos otros también los podríamos hallar, pero si en todo caso realmente estoy interesado en que hayan estos interceptos, se los pediría. Aquí la ventaja es que vamos a ver que posteriormente podemos utilizar la segunda derivada para completar esta gráfica. Pero vamos a ver que la segunda derivada no va a aportar información adicional en este problema. En otros sí, porque hay otros problemas que sí va a ser necesario que grafiquemos un poco más. Entonces vamos a trabajar ahorita con otro problema. Esto creo que es ya la página 4. Pero
Ah, sí, gracias, g de x, y yo creo que eso es... A 2 dividido x más 1 entre paréntesis elevado a 4. Ahora aquí tenemos algo bien bonito. ¿Dónde no está definida esta función? Sí, en menos 1. Entonces solo vamos a tomar nota que g no está definida en x es igual a menos 1. Entonces eso es un detalle que no es necesario que lo hagan tan explícito, pero digamos en el libro, cuando en un diagrama de signos, si uno de estos puntos no es parte del dominio, en vez de usar una línea punteada, utilizan como una recta vertical, solo para decir, bueno, aquí hay una frontera, pues la gráfica no puede saltarse esa frontera. Entonces cuando tengan esas rectas verticales van a ser como que una indicación de que van a tener asíntotas verticales. Entonces ahorita tomemos muy en nota de que no está definida para este punto. ¿Qué nos va a suceder cuando derivemos a esta función? ¿A qué sería igual la derivada de esta función? La podemos escribir como... Sí. Menos 8 x más 1 y luego nuestra potencia, ¿cuál sería? Hay que bajarle 1, entonces hay que hacer menos 5, sí. Y ahora la gran pregunta es, ¿hay aquí algún número crítico? Es cierto que la derivada se indefine cuando x es igual a menos 1, pero x menos 1 no es parte del dominio, entonces en realidad no habría ninguno. Pero eso todavía va dividido x más 1 elevado a 8, ¿no? X más 1, sí podemos poner menos 8 dividido x más 1 a la quinta. No, pero, o sea, porque al derivar se hace la regla es la regla de la potencia. La regla de la potencia es que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces esto fue lo que hice. Aquí n es igual a menos 4. Entonces menos 2 por menos 4 es menos 8. Luego tenemos este x más 1 por menos 4 a la menos 1. Entonces no hay ninguno, pero en cierta forma les podría aceptar que digamos x a la menos 1 es un número crítico. No satisface exactamente la definición, pero como vamos a ver, este punto va a ser vital para realizar el diagrama de signos, porque si no realizamos el diagrama de signos tomando en cuenta esta discontinuidad, vamos a tener conclusiones erróneas. Entonces en cierta forma es un número crítico, por lo menos crítico para graficar la función. Entonces ahorita nuestro diagrama de signos va a ser un poco aburrido porque solo vamos a tener un término. Menos 8 dividido x más 1 a la quinta. Entonces el signo que tengamos con este término va a ser el signo de nuestra derivada. Y aquí solo tenemos este número menos 1, pero aquí no es número crítico, sino es una discontinuidad. Entonces aquí hay una recta vertical diciendo que no, la gráfica no se puede saltar esta barrera. Entonces, ¿a qué es igual el valor de este término cuando estamos a la izquierda de menos 1? A la izquierda de menos 1 podemos considerar un valor como menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 a la quinta es menos 1. Y menos 8, sí, es positivo. Entonces nuestra derivada aquí va a ser positiva. Y si queremos hacer una gráfica de cómo se abre nuestra función, y van a ver que esto es incluso crítico para determinar, vamos a ir acercándonos como así.
Luego, ¿qué sucede si nos pasamos a la derecha de menos 1? Podemos escoger 0. Sí, es negativo. Excelente. Entonces observen que aquí el signo está cambiando no porque estemos pasando un 0, sino porque hay una discontinuidad, y habiendo una discontinuidad uno puede pasarse de más a más, o de más a menos, o de menos a menos, de menos a más. Ahí sí que nos puede pasar cualquier comportamiento y no nos avisan en ningún momento cómo es este comportamiento. Entonces ahora tengo que graficar algo decreciente, posiblemente algo así. Y aquí mucho cuidado. Observando esta gráfica, ¿creerían que aquí hay un máximo relativo o no? No, no hay. Entonces aquí no hay máximo relativo porque esta función está indefinida. Por eso es que el libro menciona que los números críticos tienen que formar parte del dominio de la función, si no vamos a llegar a una conclusión bien extraña que esto es un máximo relativo. Parece, pero no es. Entonces ya tenemos, solo nos falta dónde es creciente y decreciente la función. La función es creciente de menos infinito a 1, a menos 1, y es decreciente de menos 1 a infinito. Entonces, ¿cómo podemos graficar esta función? Aquí, incluso sin saber todavía a detalle qué es una asíntota vertical o qué es una asíntota horizontal, ya podemos esbozar esto. Entonces, digamos, aquí tal vez como referencia podemos considerar un número como vamos a trasladar un poco la frontera. Ahí estamos. Entonces, digamos, nos puede servir identificar cuál es el valor de g de menos 2. G de menos 2, yo creo que si mal no estoy, es 1. Sí es, o es 2. Sí, es 2. Entonces, grafico algo así, y luego solo tomo en cuenta que la función es creciente. Pero aquí me van a decir que hay un problema, porque no sabemos si esto va a caer así o si esto se va a ir así. Entonces ahorita obviamente nos falta ver un detalle más. Posiblemente ustedes han de saber qué pasa cuando escogemos valores más grandes de x. G de x va a tender a 0. Entonces esa es una información que la vamos a volver a ver en las semanas posteriores. Ahorita la gráfica en sí, esta parte no se puede determinar solo con la primera derivada. Entonces aquí necesitamos más herramientas para determinar este comportamiento. Y aquí observen también que para poder graficar la función de esta forma y acercarnos a 0, en algún momento vamos a tener que hacerle un doblez a esta curva en algún punto. Entonces ese doblez nos permite que nos acerquemos a 0 y que no nos vayamos a menos infinito. Entonces tenemos este comportamiento aquí. Ahora, ¿qué nos sucede del lado derecho? ¿Cómo graficaríamos la función? Podemos encontrar f de 0, g de 0. G de 0 es 2. Y ahorita, como van a ver en esta sección, no nos vamos a enfocar mucho en las gráficas, pero quiero que ya empecemos a familiarizarnos, porque ya en el momento que lleguemos al bosquejo de gráficas van a decir, bueno, ya es como la cuarta o quinta vez que hemos trabajado esto. La función es decreciente y obviamente esta otra cola vamos a tener que encontrar un problema como este. El límite cuando x tiende a infinito de 2 dividido x más 1 a la cuarta, y esto es conocido como una asíntota horizontal. Posiblemente ya vieron esto en análisis 1. ¿Ya vieron asíntotas horizontales en análisis 1? Excelente. Entonces esto va a ayudar un montón
Ese tema de juego que lo vamos a volver a ver aquí, asíntotas horizontales y verticales. Entonces miremos, tenemos todavía tiempo para hacer 1 o 2 problemas más. H de x es igual a H de x, ajá. menos x dividido x al cuadrado más 1. Ah, muy bien, observen este problema es muy bonito. Primero, ¿está definida h de x para cualquier número real o vamos a tener algún problema donde la función se indefina? No se indefine nunca. Entonces aquí el dominio es de menos infinito a infinito. Entonces aquí vamos a pasar a derivar nuestra función y este problema va a justificar por qué es necesario a veces simplificar la derivada, porque ahorita si la derivamos usamos la regla del cociente. Entonces ¿a qué es igual esta derivada? La derivada de menos x es menos 1 por el denominador menos la derivada del denominador, que es 2x, por la primera función, que es menos x. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado con los signos y elevamos el denominador al cuadrado. Menos x al cuadrado menos 1 más 2x al cuadrado. Entonces, ¿a qué se simplifica nuestra derivada? X cuadrado menos 1. Excelente. Yo creo que este tema les está gustando. Por lo menos es un tema que se puede hacer despacio. Veo que están contestando las preguntas. Digamos, L'Hopital, yo vi que te habían más dificultades. Pero ya vieron el laboratorio. Bueno, ¿qué números críticos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos? Tenemos que encontrar cuándo la derivada es igual a 0. Observen que el denominador nunca es igual a 0, entonces no tenemos que lidiar con la asíntota vertical. Solo tenemos que encontrar cuándo x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces tenemos más 1 y menos 1. Y ahorita para el diagrama de signos les voy a permitir hacerlo de dos maneras. Si quieren pueden poner términos x menos 1 y x más 1. O si quieren de un solo pueden poner el x al cuadrado menos 1. Y notar de que a medida que van pasando por cada uno de los ceros de x al cuadrado menos 1 van cambiando el signo. Entonces pueden hacer eso sin ningún problema. Otra cuestión que pueden hacer, este término como siempre es positivo, no es necesario que lo incluyan en el diagrama de signos, pero si quieren ser así técnicamente correctos tendríamos dos términos, incluso tres, pero yo solo voy a escribir dos, x al cuadrado menos 1 y luego este otro. Y este otro, como vamos a ver, no nos va a cambiar en mucho las conclusiones del problema. Sí. Entonces ahora identificamos dónde están los números críticos, menos 1 y 1. Ahora aquí estos sí son parte del dominio de la función. Y esta función tiene ceros aquí, en menos 1 y en 1. Y lo mismo con la derivada. Y aquí en este caso no hay ningún cambio de signo para el término 1 dividido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos llenando nuestro diagrama? Aquí, ¿qué signo tenemos para x al cuadrado menos 1 a la izquierda menos 1? Un positivo, sí. Sí, porque un número grande al cuadrado menos 1 sigue siendo positivo. Ah, bueno, aquí cambiamos el signo. Y aquí lo volvemos a cambiar.
Ahora en las notas, como tengo este problema, en vez de x al cuadrado menos 1, tengo un x menos 1 y un x más 1. Lo pueden hacer así también. Aquí observen que esto sí, como siempre es positivo, solo indicamos los signos positivos acá. Y luego aquí es igual el signo de la primera derivada a la izquierda de menos 1. Positivo, luego negativo y positivo. Yo creo que el siguiente problema sí va a tener un punto de inflexión. Entonces aquí graficamos algo creciente, luego aquí graficamos algo decreciente y luego graficamos algo creciente. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Dónde la función es creciente? ¿Dónde es decreciente? ¿Qué máximo? ¿Y cuáles son nuestros extremos relativos? Es creciente de menos infinito a menos 1. Ajá. Unión. Ajá. 1 más infinito. Ajá. Más infinito. Ajá. Luego es decreciente. De menos 1 a 1. Ajá. Y luego donde tenemos nuestro máximo local, si solo tenemos máximo relativo y el mínimo relativo. Hay varias formas de ponerlos. Hay unos que ponen el punto, digamos, si ponen menos 1, yo creo que es un medio. Esa es una forma. Si quieren solo pueden poner, hay un máximo relativo en x es igual a menos 1, o mínimo relativo en x es igual a 1. También lo pueden poner así, h de menos 1, h de menos 1. Y aquí hay un pequeño detalle técnico. Aquí en realidad tendría que escribir h porque nuestra función es h, no es f. Entonces aquí utilizando una calculadora, simplemente evaluando rápido, menos 1 dividido 1 más 1 es menos 1 medio. Muy bien. Para propósitos de este capítulo esto es más que suficiente, pero ¿por qué no nos animamos a tratar de esbozar esta gráfica? Que eso se mira, se mira lo más interesante de este problema. ¿Cómo podemos trazar la gráfica con esta información? Les voy a dar guiado. H de 0 es 0. H de menos 1 es menos 1 medio. Es un medio. Entonces van a ver qué bonito. Con estos 3 puntos ya podemos graficar la función sin ningún problema. Bueno, porque uno es el máximo relativo, otro es el mínimo relativo, y ahora el h de 0 lo encontré porque ese siempre es fácil de encontrar. Ese es solo para que se mire un poco mejor la gráfica. Incluso este diagrama que tenemos aquí casi que es la gráfica, casi. Ahora aquí, para que se mire bien la gráfica, vamos a exagerar la coordenada en y, porque si no tendríamos que graficar una función muy chiquita, entonces no se puede visualizar bien. Entonces aquí va a decir que este es el punto menos 1,1 medio. Entonces es más alto de lo necesario, pero es que si no, no la podemos visualizar. Y eso puede que a veces les pase en la calculadora gráfica ahora. La calculadora gráfica ahora les va a poner los ejes con las mismas medidas. Entonces aquí van a ver que van a tener una función muy larga, pero algo muy pequeño. Entonces para que se puedan ver mejor van a tener que ajustar los ejes en Y. Entonces este es un ejemplo que ilustra porque a veces es un poco más ventajoso hacer esto con la calculadora a mano que utilizando la calculadora. Entonces luego sabemos que es un máximo relativo. Y este es un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo completamos la gráfica? Este es decreciente. Ahora aquí hay una parte que estoy graficando punteada, pero posiblemente porque alguien va
Ahora, todavía no he aclarado este punto, pero ¿sería esta la gráfica de esta función? ¿O qué observamos cuando escogemos números muy grandes de x? Y esto es lo que les decía, que es una justificación de cómo podemos usar la regla de L'Hopital. Este es un límite, infinito dividido infinito. Entonces podemos calcular esto utilizando L'Hopital. Entonces este es el límite cuando x tiende a infinito, de menos 1 dividido 2x. Y ahora, ¿qué es igual a este límite? 1 dividido un número grande. Bueno, menos 1 dividido un número grande. Eso va a ser. Sí, 0. Ah, muy bien. Entonces vieron, aquí es una importancia que porque vimos la regla de L'Hopital. Y otra cuestión. Ah, bueno, para números grandes de x vamos a tener 0. Y aquí también para menos infinito vamos a tener 0. Ah, entonces si ya tenemos esta información, sabemos que tenemos que graficar algo decreciente, pero que eventualmente nos tenemos que acercar al eje X. Y luego aquí seguimos creciendo, pero tenemos esta limitante, esta asíntota horizontal. Entonces pueden esperarse que sea un problema de trazado de gráficas. Un problema muy bonito, un problema que incluso si queremos, yo creo que hasta les podría proporcionar la segunda derivada y ver cómo esta segunda derivada nos va a cambiar cómo se dobla esta gráfica. Pero aquí observen, lo crítico fueron las asíntotas horizontales y estos dos números críticos. Tratar de hacerla solo con una tablita cuesta, porque si no seleccionamos bien estos puntos perdemos esa información. Entonces yo creo que nos queda tiempo solo para hacer un problema más. Yo creo que nos va a quedar solo uno pendiente. J de X. Que quieren hacer el J de X. Sí, hagamos el... ese es corto, pero a ver si nos queda tiempo para hacer el K de X. J de X es igual a X elevado a 3 quintos más 5. Ok. Entonces, ¿tenemos algún problema con esta función o no? No hay nada, porque esta es una raíz impar, entonces podemos evaluar menos 2 a la 3 quintos. Entonces aquí el dominio son todos los reales. Ahora, ¿a qué es igual la derivada de esta función? 3 quintos de X a menos 2 quintos. ¿Hay algún número crítico aquí? O sea, dijiste a la menos 2 quintos, pero ¿qué pasa si este menos 2 quintos lo coloco en el denominador como una potencia positiva? ¿Hay algún punto donde esta derivada se indefina? Sí, 0. Sí, es 0, pero... Entonces, aquí sí, este es un número crítico, porque observen que J de 0 es 5. Entonces, como está definida esta función en 0, pero su derivada no existe, entonces este es uno de los problemas donde sí tenemos un número crítico con una tangente que se vuelve, que tiene pendiente infinita. Bueno, yo creo que es números, pero el libro usa valores, pero igual entiende, digamos, que está haciendo aquí. Entonces ahora solo nos falta determinar dónde la función es creciente y decreciente. Ahora aquí sí es uno donde el diagrama de signos va a ser un poco complicado, porque aquí no es que la función sea 0, la derivada sea 0, sino que se indefine. Entonces como que la derivada va a tener una especie de asíntota vertical. Entonces aquí el diagrama de signos va a ser un poco capcioso. Tenemos 3 quintos, x a la menos 2 quintos, y aquí está la derivada. Entonces tenemos que indicar el punto x es igual a 5, pero aquí vamos a tener una recta vertical sólida, porque la derivada se indefine entre 0, sí, 0, sí.
Entonces ahorita nos va a costar un poco determinar los signos, pero digamos, ¿qué sucede si estamos a la izquierda de 0? Tenemos que encontrar, digamos, por ejemplo, j' de menos 1. Pensarían que esto es menos, pero observen que este 2/5 es positivo, sí. Este 2/5 es un x a la 1/5 elevado al cuadrado. Entonces en realidad esta función siempre va a tener valores positivos. Y aquí cuando tengan estas funciones un poco capciosas, aquí tal vez sí es recomendable que solo para verificar que tengan el diagrama correcto, que utilicen una calculadora, porque digamos, si tienen números positivos es fácil. Así 1 a la 2/5 es 1 y 3/5 por 1 es igual a 3/5, pero con menos 1 podrían concluir que esto es igual a menos 1, pero en realidad si meten menos 1 a la 2/5 les va a quedar también 1. Entonces observen qué sucede acá. La función es siempre creciente, pero luego resulta que en 0 tenemos que pasar por esta barra vertical y luego la función va a continuar siendo creciente. Entonces ahorita, ¿cuándo la función es creciente? Sí, ajá. En cierta forma podrían decir que la función es siempre creciente, pero si también aclaran dónde la derivada sin definir es ideal. En algún punto es esta función decreciente o no. No es decreciente en ningún punto, nunca es decreciente. Tenemos algún extremo relativo, algún máximo o mínimo. Sí, perfecto, no cambia de signo, entonces no hay extremos relativos. Qué bien nos fue hoy, nos fue muy bien. Entonces, ¿cómo la graficamos? Solo encontremos que j de 0 es igual a 5. Sabemos que la función es siempre creciente y que aquí tenemos como que un cambio muy brusco. Entonces grafiquemos algo creciente aquí. Aquí te estoy exagerando esta línea recta, pero es que si no la exagero no se va a ver bien la gráfica. Y esta sería la gráfica de la función. Entonces observen qué bueno que tenemos la información derivadas, porque si no hubiéramos tenido la información derivadas no hubiéramos exagerado este punto. Entonces es una gráfica interesante, es como una curva S. Entonces yo creo que terminamos justo a tiempo. Solo nos queda un último problema, yo creo que lo podemos trabajar el día jueves, el día miércoles después del corto. Este es un problema muy bonito. Entonces, muchas gracias. Nicolás Olivero. Espero que este tema les haya gustado. Y buenas noticias. En el examen parcial va a haber más de este tema que el tema del hospital. Yo creo que algunos quieren L'Hopital y no graficar, pero otros quieren graficar y no L'Hopital. No, es que el hospital no es... L'Hopital. Juan Pablo López. Solo miren, aquí hay trabajos atrasados de ustedes. Solo este es para el de la asistencia. ¿Quién se los dejo por aquí? Juan Pablo López. Gracias. Y Jenny Barrios. Pero digamos, este tema generalmente me toma más tiempo que presentar que el hospital. No, el hospital no, pero es que eso sí no lo entiendo. Tenía 6. Y dediqué 2 sesiones al hospital. Tal vez en tu caso pensaste. Andrea García. Pero tal vez con gráficas, que es solo una sesión, pero tal vez después vamos a ver un poco de gráficas y cómo encontrar los extremos absolutos, que es bastante parecido a esto. No, solo para asistencia. Con Fernando Solís. No, está. Fernando Blanco.
toda asistencia tiene puntos. No, pero Andrea Cifuentes, Diestro Ábalos, Isa Irín. La verdad es que no sé. Hice adivinando como pensé que era. Aquí hasta 0, entonces nada más se derivaban de arriba y se derivaban de abajo. Sí, eso era todo. Y se sacaba un valor. Bueno, este valor se puede dejar así o se puede dejar solo en términos de los logaritmos. No, si dejas esto como 8 por logaritmo de 8 menos logaritmo de 4 de 1, está más que perfecto. Ahora aquí yo tengo una pregunta, porque esa es una pregunta conceptual. Yo creo que, ¿cuál es la derivada de 8 a la x? Es que aquí está como 8. Ah, sí, 8x. Pero aquí sí lo puse ahí. Ah, ok. Estudiantes de cálculo. Ya estoy. Y el otro es 0 dividido 0. Entonces igual se deriva y saca un número. El 8x, sí, 8x a la 7, 4x al cubo, 8 por 128, este es un 1024. Sí. Sí, ahí tal vez sí te recomiendo simplificar eso, porque eso se vuelve un número entero. Y así como este era 0 por infinito. Sí, ya vas poco a poco. Y lo que se hace es llevar el de abajo a menos 1. Sí, mandar uno de estos al denominador. Pero entonces yo mandé este. Es que es más fácil, sí, la derivada de x a la menos 1 medio es más fácil que la derivada de 1 dividido logaritmo de x a la cuarta. Entonces sí quedaba así, pero pero es que aquí no, es que aquí antes de evaluar estos límites hay que simplificar estas potencias. X al cubo dividido x a la cuarta es 1 sobre x. Si aquí te faltó simplificar todo esto, todo esto hay que simplificar, si no, no vas a poder evaluar el límite. 4x al cubo por x a la cuarta. Bueno, este menos 1 medio también hay que simplificarlo. Voy a poner este como menos 0.5 y x a la menos 3 medios. Entonces 4 dividido menos 0.5 es 2. Y bueno, menos 8 porque estás dividiendo entre 0.5. Este dividido ¿qué nos queda? Para saber cuánto es 1 dividido x. Sí, 1 dividido x. Pero todavía nos falta multiplicar. Ya está, pero tal vez ahorita ya para el martes en el laboratorio se los vamos a devolver. Mexicanos, ¿no? Sí. Entonces por x a la menos 3 medios. Luego. Entonces ahí. Sí, pero todavía no se puede porque se indefine. No, x por x a la menos 3 medios. 1 menos 3 medios. Esto está re lento. 2, no. Creo que es 83. ¿Y el que ¿Un nos medio? falta? ¿Cuál es? Sí, menos 1 medio. Entonces eso es igual a menos 8 No lo entregaste. x a la menos 1 medio. Gracias. Pero esto cómo lo podemos reescribir, porque ese 1 dividido x a la menos 1 medio se mira Es feo. menos 8 x a la 1 medio. No. Sí, menos 8 x a la 1 medio. Entonces ya viste qué interesante. Todo este límite que tenías aquí bien complicado, en realidad es infinito. No, escribimos, es el límite cuando x tiende a 0 más de menos 8 Y aquí, como que nunca y aquí es igual este límite. que poner paréntesis, no podíamos hacer. Eso era todo. Con corto, ¿verdad? Solo déjame ver esto. Entonces aquí lo que te confundió es no simplificar. Entonces realmente cuando ya hiciste el hospital, puede que en algún momento uno tenga que simplificar la función. Y aquí no entendí por qué va x a la 5 cuando x tiene infinito es infinito. Sí. Y e a la menos infinito Es, 4 es sí. infinito, ¿no? Y no, Entonces, e a la menos infinito es La 6, ¿no? Pero el 6 ya lo había integrado. Ah, sí, por Y la esto es- y partida, eso pues. es igual a 0.
Ah, bueno. Laboratorio C. Una pregunta. Sí. ¿Los labs los podemos entregar el miércoles o mañana? El miércoles, sí, el miércoles, pero es recomendable que lleguen mañana porque siempre, digamos, hay unas dudas Ajá, aquí. Si no, yo lo voy a tratar de hacer y si no puedo. Porque, digamos, aquí, digamos, Ruby hizo re bien el hospital y todo, pero luego el paso que era el más sencillo de evaluar el límite, se le olvidó a Ruby, aquí tenía que simplificar, sumar exponentes, reescribir la expresión, entonces no se sorprendan que varios problemas ya cuando hicieron su hospital vean que simplificaron un poco la función, si no van a... Y este me quedaba 0 dividido 2, entonces no necesitaba... No, ajá, la respuesta es 0. Ah, ya. Y este 0 dividido 0, entonces se... ¿Cómo se dice? Se continúa derivando, entonces derivaste aquí, acá. Pero ¿qué te salió aquí? Aquí hay que revisar algo. Pues sí, entonces me decía era falta cero. procedimiento, no está claro. Esto es 0 dividido 0. Todavía te falta un paso más del hospital. Ya lo viste, aquí hay un 4 e a la x menos 4 dividido 2x. Cuando evaluamos informalmente hay e a la 0 es 4. 4 menos 4 es 0. Y luego este x es igual a 0. Entonces todavía sigue siendo 0 sobre 0. Te falta un paso más del hospital. ¿Qué? Porque la forma sigue indeterminada. Sigue siendo igual a esta. Ah, pues entonces me queda... Entonces ahora hay que derivar este numerador y este denominador. Pero entonces me quedaba... La respuesta E a la x, 4 a la x dividido 2. La respuesta yo creo que está bien, pero el problema es que aquí cuando evaluaste este límite... Es que aquí nada más lo evalué para ver si tenía que volver a usarlo otra vez y aquí lo volví a usar otra vez. Sí, pero no miro ningún paso como que, bueno, hay que hacer el hospital. El límite cuando x tiende a 0, vuelvo a derivar aquí. 4e a la x menos 0, dividido 2. Y ahora ya escribiendo esto ya se puede... Queda... Sí. Es 1 Sí. por 4 dividido 2, que es 2. Sí, pero te faltó este paso. Es que este paso sí hay que aclararlo porque ahí parecía como que hubieras evaluado ¿Qué mal. dice aquí? Ah, va. ¿Qué dice? Y este sí me confundió. Primero miremos el 10. Yo creo que entendiste bien el 10. Tenía que agarrar el más grande y se derivaba, ¿no? Y no se derivan, simplemente la respuesta es 4x a la 15 dividido menos 12x a la 15. Entonces la respuesta te queda... 4 dividido menos 2. Menos 4, o sea. No, sí, que aquí eso es menos 3. Sí, eso era todo. Ahí podías usar el hospital, saber cuántas veces, pero no era... Y esta, E a la X... E a la Este X... tiende a infinito, ajá. Ajá. Y uno también tiene infinito. No, uno dividido infinito, ¿a qué ¿Cuáles tiende? fueron los otros puntos? Un número muy pequeño, ajá. Son 8. Ah. Después estos Más 9. el 1, el otro. ¿En qué más me bajaron? Infinito es igual a 0. Ah, ya. Entonces esta es una forma infinito sobre 0. No se puede saber nada del límite y ese es el que hay que hacer con logaritmos. Yo puse esto, ¿verdad? La regla de la cadena más Y esto, como que el 2u por... Sí, 0 sobre 0, ese también hay que hacer logaritmos. Hay que empezar con y es igual al logaritmo. Y es igual a x por x al cuadrado, entonces logaritmo de y. X al cuadrado logaritmo de x. Ajá. Y la derivada. Ajá. Y luego ese que se vuelve, 0 por infinito. Ajá. Y luego hay que escribirla acá. Y viste, aquí otra vez te pasó lo mismo que en el problema 4. Había que multiplicar x por x a la menos 3, es un 1 dividido x a la menos 2, pero aquí es igual 1 dividido x a la menos 2. Aquí es igual este número, porque aquí te queda... Es x a la 2, ¿no? Sí, x a la 2. Pero bueno, esto es menos 2. Pero entonces aquí es igual el límite cuando x tiende a 0 más de menos x a la 2 dividido 2. Y una pregunta, ¿usted por qué en realidad no va a subir zonas? Solo para el problema. Ya están subidas las zonas con 32 puntos. ¿Ya? Sí. 0 dividido 2. Sí, ajá, 0. Como que el cálculo total. Muy bien. Ajá. Entonces, si el límite del logaritmo que queremos encontrar es igual a 0, ¿a qué es igual nuestro límite original? A 1. Sí, a la 0. Sí, aquí me faltó. Sí, solo te faltó. A la 0 es 1, eso está bien. ¿Cómo le fue? Y este era infinito, y Sí. entonces nada más se derivaba.
Sí, pero digamos aquí que No, yo sé, yo, pero... aquí yo creo que tenías que derivar x, no tenías que derivar e a la x. Ah, no, ya vi que hiciste, derivaste acá el x, lo dejaste como un 1, entonces no lo escribiste. Entonces para calcular este logaritmo, hiciste 1 sobre esto por la derivada de esto. Yo creo que aquí solo hay un pequeño problema con la forma como calculaste esta derivada, pero solo porque tenemos un denominador. Entonces al aplicar L'Hopital tenemos 1 dividido 2e a la x dividido 1 más 2. No, pero entonces no es 2e a la x, es e a la x. Bueno, es que hay que calcular cuál es la derivada de 1 más 2e a la x. 0. Es e a la x, ¿no? Pero es que tenemos, como estamos multiplicando por una constante, todas las funciones, cada vez que uno multiplica por la constante, la derivada es la derivada de la función por la constante. Entonces hay que evaluar este límite. Entonces aquí hiciste lo opuesto del límite. Pero digamos es entendible porque aquí estamos viendo que lo que hay que repasar aquí es un poco de álgebra, pero lo bueno es que ya estás entendiendo esto del infinito, el 0 sobre 0. Entonces ya solo... Es por los apuntes que me... si es que... Entonces nos queda esto. ¿Ya podemos encontrar el límite o qué necesitamos hacer? Yo sé que traes L'Hopital. Sí, excelente. Muy bien. Acá ya con L'Hopital te quedan solo unos c a la x que se cancelan. Entonces este sigue siendo... Vamos a tomar asistencia. Entonces aquí es igual a la derivada del numerador. 12 a la x y 12 a la x. Ajá. Entonces 2 dividido 2, ¿qué es? 1, ajá. Entonces esto se cancela, se vuelve 1. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a infinito de 1? Sí. Y eso es todo. Entonces yo creo que a ti te fue bien. Por el momento no has tenido ninguna incorrecta. No. Solo el x. Sí, eso está bien. De esto, Bueno, esta es una forma 0 a la 0. Porque es 0 a la 0, la base tiende a 0 y el exponente tiende a 0. Sí. Pero este es como evaluar esto, ¿no? O es como Sí, evaluar es como evaluar esto, es como evaluar esto, sí, es como evaluar esto, sí. Si no me daría duda porque aquí se evalúa infinito, es como infinito dividido. No, es 0, es un número bastante ¿verdad? cercano a 0, sí. Tiene que ser algo cercano a 0, pero no infinito, ¿verdad? No, eso es diferente, es algo cercano a 0, sí. Bueno, ya voy bien. Sí, poco a poco. Ahora, ¿será que después pasar también esas notas de cuando tiende al infinito? Sí, por supuesto. Sí, es que eso me te las voy a mandar, pero solo cuál es tu nombre, que es tu set, ¿ok? Así, @ su set. UFM. Ok, sí. Entonces te las voy a mandar. Bueno, gracias. De nada. Feliz día. Si yo no sé si estamos haciendo las cosas más fáciles o si ya finalmente están estudiando los estudiantes. No, yo creo que después del parcial 1 ya hubo reacción. Ya vi que es duro también para calificar.